Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Contraarquitectura, esta vez para realizar un nuevo formato de video. Como se dan cuenta, estamos en una escenografía un tanto distinta a la que estamos acostumbrados. Esto se debe a que vamos a realizar, como repito, un nuevo formato de programa que será sobre crítica arquitectónica. Como primer proyecto he seleccionado la Villa Savoy de Le Corbusier. Y bueno, ya veremos en el camino que esta crítica aterrizará con bastante rigor en lo que podríamos llamar una arquitectura clínica. Pero ya esto lo estaremos viendo a lo largo del video y al finalizar el mismo. Pero sin más que decir, comencemos. Para comenzar voy a utilizar una descripción que ha realizado un youtuber de arquitectura llamado Sebastián. Bueno, el canal se llama Sebastián Arquitecto, se los recomiendo. Es un canal donde se realiza descripciones de edificios emblemáticos de la arquitectura, entre ellos la Villa Savoy de Le Corbusier, por supuesto. Como primer punto, como observamos en el video, se trataría de un terreno bastante generoso, primero, ¿no? Un terreno que, sin temor a equivocarme, tal vez tendría, no sé, 1,5 hectáreas de área disponible, de donde el edificio pareciese que se estuviese como que encapsulando o agazapándose del terreno, de todo el terreno, pues la toma de partido de Le Corbusier es diferenciarse de manera tajante y categórica del contexto natural de este bosque o de este área verde, como diciendo que la arquitectura es lo artificial, por un lado, polarizado completamente de lo natural. A su vez, observamos que el edificio también se separa de la avenida principal, de la calle, pues este terreno tiene una sola fachada, un solo frente, para también de repente amortiguar el ruido de vehículos o de personas. Lo que más llama la atención es el área que se le dedica a la circulación vehicular. Podemos notar que hay un flujo vehicular unidireccional. Es como si el automóvil ingresaría por el lado derecho hasta flanquear o darle vuelta al edificio y retornaría por el lado derecho para que los autos pudieran salir. O sea, no se trata de un solo recorrido de doble vía, sino de dos recorridos de una sola vía. Esto para evitar conflictos o tráfico, ¿no? O sea, y esto puede sonar absurdo, ¿no? El hecho de que pudiese existir tráfico dentro de esta vivienda. Pero Le Corbusier, fiel a su idiomática racionalista, tenía que generar pues un recorrido unidireccional que diera vuelta a la casa. Respecto de la forma, podemos observar que debido a los 5 puntos que dirigen su obra, 5 puntos obviamente que están marcados también por un antagonismo con, no solo con la naturaleza, como ya expliqué, sino un antagonismo también con la historia. Este edificio, o los 5, digamos que los 5 postulados de Le Corbusier, buscan tomar una distancia o extrapolarse completamente de la arquitectura histórica, negarla, si vale el término, pues los pilotes vendrían a representar esa separación del edificio del terreno, ¿no? De la materialidad del suelo, de la pesantez de los edificios que otrora, con muros sólidos, muros monumentales, se arraigaban en el terreno. Lo que busca Le Corbusier es un edificio ligero, por ello mismo los pilotes, ¿no? Sobre los cuales descansaría el volumen del edificio. Esto le da bastante ligereza, que era su propósito. A su vez, estas ventanas apaisadas, ¿no? Ventanas horizontales extensas que nunca se había podido observar en la historia de la arquitectura, pues obviamente las ventanas eran bastante, digamos que, de dimensiones bastante pequeñas. Se prefería la verticalidad a la horizontalidad porque la tecnología no permitía ello. Podemos observar también que
la separación entre naturaleza y edificios se vuelve mucho más notoria. A su vez, en la parte superior notamos estas formas un tanto más escultóricas, curvas, que de alguna manera hacen un contrapunto con la rigidez de esta fachada completamente horizontal y elevada. Es importante también evidenciar que el edificio ha sido minuciosamente calculado por Le Corbusier. La forma curvada de la primera planta hacia el patio interior o hacia la zona interior, forma curvada está fríamente calculada respecto de un automóvil, el cual se llama el automóvil Citroën, que nos hace recordar también las casas que Le Corbusier diseñó a principios de la década de los 20, que era la Maison Citroën. Citroën, el automóvil, Citroën, la casa. Esto es, pues, digamos, que evidencia de la manera como Le Corbusier percibía la vivienda a manera de un automóvil, de una manera completamente industrial. Por ello todo tenía que ser fríamente calculado. Estamos en una pequeña máquina de habitar, como nos lo mencionó en su texto Hacia una arquitectura. Entonces, el ángulo de estas curvaturas están diseñadas para este vehículo específicamente. Tenemos en el primer nivel un estacionamiento para 3 vehículos. A su vez, en esta primera planta podemos observar que existen 3 habitaciones. Lo que podemos suponer es que por lo menos una de ellas es para la habitación de servicio y las otras 2 de repente para huéspedes que pudieran venir a visitar a la familia. A su vez también tenemos una lavandería. La rampa, que de repente vendría a ser el elemento que genera un dinamismo espacial en el edificio. A su vez la escalera, que genera un recorrido más rápido. Por la rampa realizamos una promenada, un recorrido por el edificio. Por la escalera más bien el recorrido es funcional. Podemos también evidenciar el hecho de que existen muchos aparatos sanitarios, muchos lavabos. En el primer nivel, nada más apenas uno baja de su carro y ya tiene un lavabo muy cerca del ingreso principal. Por lo que he podido informarme, se supone que en esta época habían varios ataques o varias epidemias o infecciones de cólera o de tuberculosis, perdón, en Europa. Por ello mismo, estamos ante una vivienda higiénica. Nosotros ya nos podemos hasta familiarizar con ese tipo de arquitectura, pues en la época que nos toca vivir actualmente, 2021, una época de coronavirus, una época de pandemia, la disciplina en la higiene es sumamente importante para poder protegernos del virus y de la muerte. Este tipo de higienicismo, este tipo de digamos, de prácticas disciplinares con el cuerpo y la limpieza, ya venían, digamos, que estableciéndose algunos siglos atrás. En su libro Historia Clínica, Foucault nos muestra, ¿no?, de manera notoria cómo la medicina y cómo los edificios del siglo XVIII-XIX comenzaron a establecer ciertos cuidados con sus espacios, con las ventilaciones, con la segmentación, con las fenestraciones, con los muros que dividen ciertas zonas. Esto clasifican a los enfermos según sus tipos de enfermedades, etc. Entonces, este higienicismo es heredado por Le Corbusier, él no se lo inventa, y de este modo el edificio está plagado de estos aparatos sanitarios, ¿no? Justamente, si ya comenzamos a observar el segundo nivel del edificio, podremos ir notando ciertas particularidades. Primero, existe una gran cantidad de puertas. Pareciese que Le Corbusier tuviese un gusto exquisito por segmentar cada actividad humana. Subo por la escalera, subo por la rampa y tengo frente a mis ojos una pared con una puerta. En vez de repente de realizar un recorrido más fluido, porque estando dentro de la casa, tal vez no sería necesario establecer un muro y una puerta para ingresar a los espacios más públicos, pero Le Corbusier los coloca. A su vez, el concepto de planta libre, que es uno de los 5 puntos de Le Corbusier, se manifiesta en este segundo nivel, donde podemos observar que los muros
ya no responden o ya no responden al imperativo estructural. Los muros ya no son de carga, los muros simplemente son pantallas para poder dividir los espacios. Por ello mismo hay, digamos que una gran riqueza en la manipulación de los muros. Observamos incluso que las bañeras, que tienen una forma un tanto caprichosa, ovalada en los dos extremos, eh, Le Corbusier utiliza un muro que se acomode anatómicamente a esta bañera. Esto sería imposible en otras arquitecturas históricas, porque los muros eran de carga. En este caso, los muros, como no son de carga, pueden admitir grandes o una gran variedad de formas, una gran variedad de desplazamientos y de ubicaciones. Es una planta bastante, digamos que fracturada a su vez. Como repito, la época de la máquina es la época de la especialización. No podemos confundir la sala y el comedor con la cocina, no podemos confundir la cocina con el lugar de repente de almacenamiento de alimentos. No se pueden establecer pasillos que generen un tráfico de las personas. O sea, Le Corbusier ha pensado, ha calculado este edificio de una manera realmente escrupulosa. Yo diría que hasta escalofriante. Eh, yo veo una arquitectura bastante frígida en ese sentido, donde ya lo simbólico, aquello que de repente en otros tiempos inundaba las paredes, inundaba, digamos, las atmósferas de los espacios históricos, ya se ha despreciado por completo. En esta segunda planta tenemos, como repito, la terraza, la sala comedor bastante amplia, la cocina dividida en dos espacios, tres dormitorios, bastantes servicios higiénicos, incluido de hecho el servicio higiénico del dormitorio principal, que es realmente inmenso. El elemento de repente que es orquestador de toda esta arquitectura, como podemos notar en este nivel, es la terraza, que hace las funciones de patio. Curioso, ¿no? Teniendo un patio tan extenso, de más de 1 hectárea, Le Corbusier lo que hace es generar un patio terraza en el segundo nivel, de donde se puede fluir rápidamente hacia la sala, que es el espacio más público. El otro elemento protagónico es pues la rampa, ¿no? Que siempre genera este recorrido visual, este recorrido de repente donde podemos ver el juego de los volúmenes y el juego de la luz. Bueno, llegando al tercer nivel podemos ubicar una terraza ajardinada, que sería otro de los puntos dados por Le Corbusier. Así como el edificio se levanta por sobre el terreno natural, también el terreno natural, al menos un poco de esta naturaleza, también tendría que ser reincorporada en el techo del edificio, que es un techo plano. Entonces, en este techo plano se recupera un poco del jardín que está en el primer nivel. Esto es bastante curioso, como repito. Esta vivienda está ubicada en un terreno tan generoso, con tanta naturaleza, con tantos árboles, pero Le Corbusier lo que trata de hacer es como que incorporar pequeñas porciones de la naturaleza por dentro del edificio, tanto en el patio terraza como en la terraza jardinada del tercer nivel. Pareciese bastante ilógico, ¿no? Teniendo tanto territorio, comenzar a utilizar como que pequeñas o minúsculas porciones de naturaleza dentro del edificio. Esto sería razonable cuando estamos estrangulados por un terreno pequeño, ¿no? Donde tenemos que recuperar un poco la naturaleza. Pero en este edificio, Le Corbusier recurre a digamos, a esta estrategia, porque lo que ha hecho es separarse, ¿no? Categóricamente del terreno, levantar el edificio, atomizar el edificio bajo una funcionalidad bastante calculada, lógica, no solo del automóvil, sino también de las personas. Como repito, es una arquitectura clínica, una arquitectura sanitaria, una arquitectura pulcra, limpia, donde el individuo, siguiendo también, digamos, la lógica del modulor, donde el individuo recorre el espacio de una manera casi robótica o maquínica, ¿no? El servicio sanitario está donde tiene que estar, el inodoro, el lavamanos, digamos, la cocina. La cocina en sí misma es todo un artefacto completamente sofisticado, donde imagino yo que esta lógica racionalista, axiomática de Le Corbusier incluso estaría calculando la ubicación de sales, pimientas, condimentos, etc. Entonces, realmente estamos ante
pequeña máquina de habitar. Y a ello quería llegar, ¿no? Al hecho de que para lograr este artefacto arquitectural, Le Corbusier tuvo que divorciarse completamente de dos elementos, ¿no? Por un lado, de la historia. Historia con todo su decorado, con toda su simbología, entorpecían al edificio. Su misma materialidad, la robustez de los muros, etcétera, agotaban la imaginación de Le Corbusier. Le Corbusier quería libertad, quería fachadas libres, quería plantas libres. Pero lo curioso es que, desde un punto de vista bastante crítico, lo que logra es completamente lo contrario, ¿no? Si por un lado enriqueces, entre comillas, el volumen del edificio, por el otro estrangulas y parametras y segmentas la vida de los habitantes del edificio, del usuario. El otro divorcio importante que logra materializar Le Corbusier en este edificio es respecto de la naturaleza. Como repito, este edificio no se integra al contexto natural, no se disgrega, no se parte, no se fractura, se atomiza más bien. Pues, al igual que una de estas navajas suizas, creo que son, si más no me equivoco, que en su interior contienen una gran cantidad de cuchillas, destapadores y una gran cantidad de herramientas en un solo elemento pequeño y bastante compacto. Le Corbusier necesitaba lograr, necesitaba separarse de la naturaleza para lograr este edificio compacto. Entonces, lo positivo del edificio, lo que se valora del edificio, que actualmente es declarado, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y es un museo, ¿no? Donde la mayoría de arquitectos y otros ciudadanos no arquitectos vamos a peregrinar y a poder tomarle fotografías a este edificio. Básicamente, el logro de este edificio es el hecho de que en su momento histórico fue completamente innovador. El edificio se construyó en 1929 y en este momento como que rompió los esquemas, ¿no? De lo que debería ser la arquitectura. Tanto Le Corbusier como Mies van der Rohe, sobre todo, creo que podríamos llamarlos como los emancipadores de una arquitectura renovada, ¿no? Una arquitectura completamente desligada de lo histórico. En ese sentido, el edificio cobró tanto protagonismo que se comenzó a popularizar en todo el mundo arquitectónico sobre todo, y se valoró como una casa manifiesto, al igual que la casa Vanna de Venturi, al igual que la casa, la vivienda de Frank Gehry, y entre otras viviendas, la casa de cristal de Philip Johnson, la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. La Villa Savoy es una casa manifiesto, o sea, en sus muros, en sus formas, en su actividad, etcétera, encierra postulados filosóficos que Le Corbusier implantó en su momento, en lo que él creía, ¿no? En su visión de esta nueva era maquínica industrial. Recordemos que Le Corbusier lo que quería no solo era un impacto a nivel puramente estético, arquitectónico, sino también un impacto social, al igual que el automóvil se comenzó a democratizar en todo el mundo, sobre todo europeo y norteamericano, con estas industrias como las de Henry Ford, por ejemplo. Le Corbusier lo que quería era democratizar la arquitectura, y para lograrlo, para lograr que estas grandes, inmensas poblaciones de personas en todo el planeta pudieran tener acceso a una vivienda, estableció pues viviendas modulares maquínicas, ¿no? Viviendas que se podían repetir en serie, y al momento de repetirlas a manera de Lego, configurar edificios de mayor envergadura. Estamos entonces ante un arquitecto que tenía pues una visión bastante social de la arquitectura. Ese sería de repente uno de los puntos positivos. El otro, pues el hecho de la innovación, ¿no? Un edificio completamente innovador, una casa manifiesto, etc. Pero si tratamos de evaluarlo, ya ha pasado, ¿cuánto? 70, 80, casi 90 años, diríamos que no es un edificio que tenga una riqueza, digamos, simbólica, una riqueza, ni siquiera diría yo espacial, más bien un edificio que empobrece la vida de las personas.
Como muchos otros edificios, la Villa Saboa actualmente no está siendo habitada por una familia, y esto es en lo que se convierte en este tipo de edificios, ¿no? Como la Casa Frankfurt también de Mies van der Rohe, que se convierten en museos. Como punto final, diré que Le Corbusier, como es bien sabido, tiene varias etapas. Esta es una de sus etapas, la primera, que culmina el año 1929 con la Villa Savoie, pero que después sus posturas filosóficas irán mutando. Llegar, por ejemplo, a Ronchamp o Chandigarh, donde Le Corbusier ya comienza a establecer nuevas conexiones con la historia, tiempo. Bueno, hemos llegado al punto final de este video, espero que haya sido de su agrado. Comenzaré a sacar una serie, y como repito, una serie sobre crítica arquitectónica de más edificios emblemáticos. En este caso, la crítica ha sido un poco más desfavorable con Le Corbusier, pero más adelante mostraremos edificios que tienen una riqueza exorbitante en el tema simbólico, por ejemplo. Bueno, este es el fin de este episodio. Les invito a que se suscriban por favor al canal, que le den al botón de like. Esto me anima a que yo pueda seguir produciendo más material de este tipo. Y nada, nos estaremos viendo en otra oportunidad.